titulares. Desmantelan laboratorio de procesamiento de droga en Carchi. Ecuador suspende acuerdo de supresión de visas con China. Presuntos extorsionadores fueron aprehendidos en playas. Creo es una de las organizaciones habilitadas para los comicios 2025. Ataques armados dejan víctimas mortales en la provincia del Guayas. Buenas tardes, amigos que nos acompañan en Noticias Oromar del Mediodía. Argentina ofreció su ayuda a Ecuador en el marco de la emergencia por las lluvias que afectan al menos a 13 provincias. La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado para agradecer y ya ha tomado contacto con las autoridades de dicho país para coordinar los puntos de colaboración. Aquí iniciamos. Comenzamos el desarrollo de los temas contándoles que debido al incremento de flujos migratorios irregulares de ciudadanos de nacionalidad china que han arribado al país y no han salido en el plazo permitido de 90 días o que estarían utilizando a Ecuador como punto de partida para llegar a otros destinos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana decidió suspender temporalmente el acuerdo sobre la mutua supresión del requisito de visa para portadores de pasaportes ordinarios entre ambos países. Cancillería explicó que en los últimos meses se han registrado un preocupante aumento en los flujos migratorios provenientes del país asiático. En otro tema, el Consejo Nacional Electoral habilitó a 78 organizaciones políticas para participar en los comicios de febrero de 2025. En la lista constan Construye y el movimiento del presidente Daniel Noboa. En una sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral y al término del plazo para verificar cumplimiento de requisitos, el CNE anunció que 78 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero de 2025. 17 organizaciones son nacionales y son las únicas que podrán presentar candidatos a la presidencia. El Movimiento Acción Democrática Nacional del presidente Daniel Noboa es el más nuevo. El CNE admitió su inscripción el pasado 23 de mayo y tiene el número 7, el mismo que usó su padre Álvaro Noboa con el PRIAN. En la lista también consta Construye, luego que el Tribunal Contencioso Electoral diera paso a la apelación de la sentencia que ordenó su cancelación por no presentar el informe económico de 2022. Otras organizaciones políticas que también podrán participar en las elecciones son Centro Democrático, Pueblo Igualdad Democracia, Revolución Ciudadana, Pachacutic, Democracia Sí, Creo, Amigo, Reto, Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Social Cristiano, Partido Avanza, Partido Izquierda Democrática, Partido Socialista Ecuatoriano y Suma. Cabe recalcar que las 61 organizaciones políticas de ámbito provincial solo podrán participar con candidatos a asambleístas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. En una entrevista con la revista estadounidense The New Yorker, el presidente de la República, Daniel Noboa, sorprendió con varios de sus comentarios emitidos sobre mandatarios de Latinoamérica. Por ejemplo, indicó que percibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como arrogante. También describió al colombiano Gustavo Petro como snob izquierdista. Respecto a Milei, consideró que no ha demostrado ningún mérito como presidente. Irene Vélez, secretaria general de Comunicación, respondió ante la publicación de la revista. Según Vélez, Daniel Noboa no dio esas declaraciones oficiales y todo fue parte de una conversación muy coloquial. Enfatizó que aquello no representa lo que el primer mandatario piensa sobre sus homólogos. Estragos invernales. En otra información, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos actualizó el balance de víctimas por el deslizamiento de magnitud que ocurrió en el sector Río Verde del Cantón Baños de Aguasanta. La cifra se ubica actualmente en 12 personas fallecidas, 24 heridos y un número indeterminado de desaparecidos. Hoy continúan las labores de búsqueda y rescate por parte de los bomberos de Baños, Ambato, Quito, Pastaza, Latacunga y Mera, además del personal policial y militar. Según el reporte de riesgos, entre las afectaciones constan viviendas, una vía de primer orden, un puente, un centro de salud, postes de alumbrado eléctrico, además de daños en el servicio de agua potable y energía.
Por su parte, el alcalde de Baños indicó otro balance. Tenemos ya ratificada una cifra de 13 personas que han sido encontradas fallecidas en el punto cero y prácticamente estamos recién llegando a este punto. Tenemos entendido de que el número de víctimas puede aumentar notablemente. Tenemos un numérico de 12 personas cuyos familiares las están buscando y todavía no han tenido suerte de poder encontrarlas. Tomando en cuenta de que esta es una vía de conectividad nacional, sabemos o quisiéramos pensar de que no deba haber más víctimas mortales, pero lamentablemente la presencia de familiares buscando a sus seres queridos nos hace pensar lo contrario. Tenemos una vía que está cerrada totalmente a el transporte desde la provincia de Tungurahua hasta Pastaza. Y ante los estragos, el gobierno gestionó la entrega de kits de ayuda humanitaria y el levantamiento de información para brindar bonos de contingencia a las personas damnificadas en el cantón Baños de Agua Santa, perteneciente a la provincia de Tungurahua. El viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Javier Zambrano, visitó las instalaciones del albergue temporal y afirmó que esa cartera de Estado se encuentra trabajando de forma articulada con el GAT parroquial de Ulva para proporcionar el apoyo necesario. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, realizó un recorrido por el cantón Penipe, en Chimborazo, donde se reportaron incluso puentes afectados por las lluvias. Escuchemos. Nosotros levantamos la información de manera conjunta con la Secretaría de Riesgos, primero para hacer la entrega de los kits de ayuda humanitaria. Tenemos ropa, alimentos no perecibles, incluso si fuera necesario, línea blanca, si fuera necesario, depende de la situación en la que han quedado las familias y las casas. Pero además estamos levantando la información para entregar los bonos de contingencia de forma inmediata. Si están en las casas, en los albergues provisionales, que se queden ahí hasta que se levante la información. Por el caso contrario, vamos a pasar las brigadas, tanto del MIES como de riesgo, y no vamos a encontrar a todas las personas. Atención, porque la Asociación de Municipalidades del Ecuador solicitó al presidente de la República, Daniel Noboa, que declare la emergencia en 29 cantones que se han visto afectados por las lluvias. Por el momento, AME informó que llevarán a cabo mesas de emergencia con programas de asistencia social y de riesgos nacionales en coordinación con el gobierno y los gobiernos provinciales y locales. La agrupación desplegó a sus técnicos regionales para brindar apoyo a los cantones más afectados. En Baños de Agua Santa, autoridades realizaron un recorrido en las zonas afectadas por las fuertes lluvias. El ministro de Transporte y Obras Públicas informó que las centrales hidroeléctricas Agoyán y San Francisco se encuentran en mantenimiento. Las fuertes lluvias no solo dejaron víctimas y afectaciones en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. El gobierno ha movilizado su equipo a otras provincias que también han registrado inundaciones de gran magnitud, entre ellas Morona, Santiago, Pichincha, Azuay, Cañar, Pastaza, Cotopaxi, Sucumbíos, Orellana, Carchi, Santo Domingo de los Áchilas, Chimborazo y Napo. De este listado, 33 cantones y 55 parroquias constan en el registro de 70 eventos como deslizamientos, inundaciones y aluviones provocados por las fuertes lluvias. El secretario de Administración Pública, Arturo Félix, recorrió Baños y dio un balance de las afectaciones. Lamentablemente tenemos 7 personas fallecidas que en nombre del Gobierno Nacional y personalmente les doy el pésame a todas las familias que están pasando por estos momentos tan difíciles. Hay 17 personas que han sido trasladadas a Ambato y a otras casas de salud para ser atendidas. Venimos visitando ahorita 2 albergues, las familias están obviamente muy afectadas, con miedo de volver a sus hogares. Asimismo, se trabaja en la limpieza y reparación de las vías afectadas. El incremento de caudales también ocasionó altos sedimentos en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la cual tuvo que ser paralizada la tarde de este 17 de junio. Esto provocó nuevos cortes de luz imprevistos en algunas provincias. Conjuntamente, se refirió a las otras centrales.
La central Agollán paralizó sus actividades por ciertas filtraciones a la casa de máquinas que fueron importantes, y una vez parada hemos decidido adelantar un mantenimiento que estaba previsto para la última semana de junio a esta semana, de tal manera que se hace trabajo de mantenimiento en Agollán, en San Francisco, que estaban programadas para después, las hacemos ahora mientras hacemos la reparación que provocó la paralización ayer de la central. Estamos esperando que en 7 días la tengamos activada. Por el momento se brinda asistencia social para damnificados en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Napo. En lo que concierne al tema educativo, no hay afectaciones directas a infraestructuras. Eso sí, más de una docena de instituciones se encuentran bajo la modalidad de clases no presenciales. Mirly Macías, Noticias Suromar. Crisis de seguridad. Pasamos a revisar otros temas, y es que alrededor de las 9 horas de este martes se reportó una amenaza de bomba en el complejo judicial norte en Quito. De manera preliminar se conoció que un sujeto llegó hasta las inmediaciones de un edificio y abandonó una mochila. Ante el hecho llegó personal especializado de la Policía Nacional para acordonar el área, y luego de las investigaciones pertinentes descartaron la amenaza. Sin embargo, se mantienen en los exteriores de forma preventiva. Y la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional al decreto de estado de excepción focalizado. Revisemos. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a una declaratoria de inconstitucionalidad que no fue unánime, y esto lo subrayo. Hay un voto salvado maravilloso de una jueza de la Corte Constitucional que invito a la ciudadanía y a los juristas a leerlo porque es profundo y muy concreto. Estamos trabajando de la mano de Fiscalía con allanamientos totalmente legales y legalizados, porque hay otros instrumentos a los que hemos puesto el ojo y que estamos utilizando y que justamente no quisiéramos divulgar porque, aunque son de validez jurídica, forman parte de una estrategia de ataque a los grupos criminales. Y finalmente tenemos la posibilidad de enfrentar el conflicto ya no como causal para una declaratoria de estado de excepción, sino como causal para pelear esta guerra en el ámbito nacional con los recursos jurídicos internacionales, que no me gustaría, porque ahí tendríamos que simplemente observar el derecho internacional humanitario y ya no el respeto tradicional que hasta ahora insistimos tener por los derechos humanos. Y subrayo, hasta ahora insistimos y hacemos un llamado a la sensibilidad de la Corte Constitucional por si llegara a existir un nuevo decreto estado de excepción. Y en esta línea, en una conversación con Noticias Suromar, el experto Mauro Andino se pronunció ante la decisión de la Corte Constitucional de anular el estado de excepción decretado en 7 provincias del país. Cuestiona y por lo cual declara inconstitucional el decreto de estado de excepción es por la causal que invoca el presidente y le dice: usted no ha justificado, usted ha hecho mal, en pocas palabras, del decreto de estado de excepción, porque usted está invocando una causal que no se justifica con los eventos que usted está describiendo. Y la ministra del Interior ha mencionado que probablemente exista la posibilidad de revisar recursos internacionales, ya que no se cuenta con el estado de excepción para seguir en esta lucha o en esta guerra interna. ¿Se puede instrumentar esos procesos internacionales, estos recursos internacionales, doctor? No, Pedro, porque, reitero, la propia decisión de la Corte está sustentada en la jurisprudencia internacional del derecho, valga la redundancia, internacional humanitario. De hecho, la Corte le cita varios elementos del propio sistema interamericano, del derecho internacional humanitario, las características bajo las cuales se configura un conflicto armado no internacional o un conflicto armado interno. Y yo creo que el gobierno tiene que ser más prolijo.
Es decir, si se va a decretar un estado de excepción, no debe volver a cometer los errores que la Corte ya le ha señalado. Y ojo, este no es el primer dictamen en que la Corte ya le llama la atención al presidente. En el dictamen anterior también le dio de baja por inconstitucional porque le dijo: usted está invocando la causal equivocada. Mientras tanto, la fuerza pública asegura que los homicidios intencionales continúan disminuyendo, además que 9 objetivos de alto valor han sido capturados. Las labores de inteligencia durante las operaciones militares han ocasionado una atomización de los grupos armados organizados y los grupos terroristas, quienes se han movilizado hacia áreas rurales de las provincias de Manabí y de otras zonas como Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Santo Domingo y El Oro. Es importante considerar que estos grupos armados organizados intentan ejecutar acciones violentas en otras zonas del país con el objetivo de distraer y desgastar a Fuerzas Armadas. El bloque de seguridad que opera desde Manta en Manabí informó este 17 de junio que existe una disminución del 16% en homicidios intencionales durante la semana 24 de este año, con relación al mismo periodo de 2023. Además, que el 34% de las víctimas de estos ataques tenían antecedentes penales. No es fácil, luchar contra el crimen organizado es una tarea ardua y tenemos una excelente noticia. En 10 días son hoy ya, sin muertes violentas en esta preciosa ciudad de Manta. También tenemos un decremento, 7% de disminución en delitos en general. Aquí en la provincia de Manabí teníamos antes un promedio de 17 muertes violentas por semana y ahora tenemos un promedio de 8. César Zapata, comandante de la policía, indicó sobre las acciones que ha venido ejecutando el bloque de seguridad. Debo mencionar de que al momento llevamos capturados a 9 objetivos de alto valor y también a 116 objetivos de intermedio valor. Y también, lamentablemente, en un enfrentamiento con la fuerza pública han sido abatidos 11 presuntos delincuentes que al momento que actuó la Policía Nacional o Fuerzas Armadas han sido repelidos con munición. Debo mencionar que durante esta semana se han realizado 110 allanamientos en territorios de aquí, como por el caso de Cuba, Tarqui, María Auxiliadora, La Pradera, y de estos 110 allanamientos que ha realizado Policía Nacional y Fuerzas Armadas, tenemos a 18 personas que han sido detenidas, estos detenidos con órdenes de captura por tenencia de armas de fuego y por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. También dentro de estos allanamientos se ha procedido a aprender a 101 personas, de la misma manera que han estado bajo su posesión armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Se ha incautado más de 1,5 toneladas de droga, especialmente aquí en el sector de Cuba, esto con una afectación de $170 millones aproximadamente a las organizaciones delictivas. Además, Zapata dijo que están investigando los recientes hechos violentos registrados en Manabí, entre esos un triple crimen en la zona centro-norte, en Bahía de Caracas. Belén Mendoza, Noticias Romar. El bloque de seguridad capturó a 2 presuntos integrantes de la organización delictiva Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez de Azuay. La aprehensión se llevó a cabo luego de un enfrentamiento con armas de fuego. En videos compartidos por las Fuerzas Armadas se logra escuchar varias detonaciones en contra de los uniformados. No obstante, las fuerzas del orden neutralizaron la amenaza y detuvieron a alias Mini y también a alias Justin. Durante la intervención se decomisó una subametralladora, 2 revólveres, 2 pistolas, 2 escopetas, 5 alimentadoras, 6 artefactos explosivos y otros indicios vinculantes. En el sector de Bellavista, Cantón Ponce Enríquez procedió a realizar un control de armas, municiones y explosivos en el sector de las minerías, en donde se habían sido tomadas por grupos armados organizados que al ver nuestra presencia decidieron atacarnos con fuego, a lo que nosotros respondimos, pudiendo recuperar las 3 minas, capturar a 2 presuntos gaos, material explosivo, fusiles y munición.
También les contamos que con un presupuesto de 1,65 millones de dólares, la empresa pública de logística para la seguridad de Quito busca un proveedor para adquirir un servicio de integración y monitoreo de dispositivos electrónicos de seguridad. En una entrevista para un medio de comunicación, la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, explicó que pese a que la capital ya cuenta con cámaras en distintos espacios, no están integradas y no tienen analítica de video. Tampoco levantan alertas, por lo que, según indicó, no es un sistema inteligente. Actualidad nacional. Este 17 de junio, el juez y presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, archivó una denuncia por infracción electoral en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. La denuncia fue planteada por Juan Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según el vocal, la vicepresidenta incurrió en una infracción electoral en los comicios seccionales de febrero de 2023 por una supuesta campaña anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca. No obstante, el abogado Ronald Morocho denunció el 5 de junio de 2024 que su firma fue aparentemente falsificada por Guarderas, señalando que no autorizó el uso de su rúbrica y que no asumirá la defensa. El juez Fernando Muñoz argumentó que no hay garantías del proceso para continuar con la causa, por lo que fue archivada. Y seguimos hablando de la vicepresidenta Verónica Abad, pero ahora en el marco del caso Nene. Y es que la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de Quito fijó para este jueves 20 de junio, desde las 14:30, la audiencia de vinculación de Daniel Redrubrán, supuesto asesor de Verónica Abad. El presunto delito que se investigará es oferta de tráfico de influencias. Esto después que la Asamblea no levantara la inmunidad a la vicepresidenta para que sea procesada por presunta concusión en la Corte Nacional de Justicia. Y sobre el proceso contra la vicepresidenta de la República en el Legislativo, el asambleísta Leonardo Berresueta de la Revolución Ciudadana citó el artículo 120 de la Constitución y señaló que para aprobarlo debía tener al menos un elemento de convicción que hubiese permitido enjuiciarla penalmente. Lo que jurídicamente teníamos que haber realizado es tener por lo menos un elemento de convicción que nos permita enjuiciar penalmente por el delito de concusión. Si el día de mañana hay otro delito que no sea precisamente un delito contra la administración pública, le voy a poner un ejemplo, el delito de haber matado a alguien, necesitamos por lo menos el cuerpo del delito, pues. El tema de concusión es que alguien pidió dinero y alguien más lo entregó. Y la Asamblea lo dice claramente el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución. Autorizar, con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal. Y un tema penal establece que hay un presunto delito, un acto típico, antijurídico y culpable. Por lo tanto, necesitamos la Asamblea, para poder tener responsabilidad, necesita pues saber si es que hay un elemento de convicción necesario para iniciar un enjuiciamiento penal. Lo otro sería simplemente establecer una posición no jurídica. Asamblea Nacional. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, acudió a la Asamblea Nacional este 17 de junio como parte del proceso de juicio político e hizo acusaciones. Continuando con el juicio político que la Asamblea Nacional lleva adelante en contra de varios exmiembros del Consejo de la Judicatura este lunes, llegó a la Comisión de Fiscalización en medio de un fuerte resguardo policial su expresidente Wilman Terán, para responder a las acusaciones que se vierten en su contra en el proceso de juicio político. Hizo una petición para que este tratamiento se suspenda por 4 días para leer todo el expediente, pero la presidenta de la mesa legislativa, Pamela Aguirre, del correísmo, negó esto por lo ajustado de los tiempos. Efectivamente, la prueba es muy extensa, son casi 15.000 fojas en prueba documental. En el caso de la prueba audiovisual, son aproximadamente 50 proyecciones entre audio,
videos, publicaciones, y de igual manera tenemos la prueba testimonial, que aproximadamente se ha solicitado 40 testimonios. Todo aquello lo iremos evacuando durante toda la semana. Previamente, Aguirre aseguró que Ecuador tiene una de las peores justicias en Latinoamérica. Pero había y todavía existen jueces que han sido prorrogados en el tiempo para estar en sus funciones. Y es más, tienen que hacerse una renovación parcial los jueces, pero tampoco se ha hecho. El mismo presidente Swing estaría prorrogado. Terán fue trasladado desde la cárcel de La Roca en Guayaquil hasta la cárcel 4 de Quito para esta comparecencia. Reclamó que no puede defenderse en plenitud de este proceso porque no ha podido acceder a un link donde consta toda la documentación del caso. En este sentido, Pamela Aguirre dijo que hará las gestiones para que pueda acceder al infocentro de la cárcel. Quiero que quede claro, no se confunda lo que estoy diciendo, sino que tengo una necesidad y una angustia y una ansiedad basta de poder tener acceso a ese link que no se me ha permitido acceder hasta el día. En la diligencia, el legislador interpelante Jorge Peñafiel de Construye remitió toda la documentación de pruebas en contra de Wilma Terán y los exvocales Maribel Barreno y Javier Muñoz por incumplimiento de funciones. Además, se los acusa de irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del entonces juez Walter Macías, irregularidades en el concurso nacional de jueces, extensión arbitraria del periodo de jueces de la Corte Nacional, entre otros. Se han conformado mayorías con 2 personas en un cuerpo colegiado de 5, han juzgado cuando no han tenido la capacidad por conflicto de intereses, ha habido mucha ligereza e irresponsabilidad en el manejo del Consejo de la Judicatura y sobre todo en el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que ya no existe, pero evidentemente eso ya fue una intentona de la estructura criminal que funcionaba en la justicia. Después de Wilma Terán se espera la comparecencia de Maribel Barreno y Javier Muñoz, exvocales del Consejo de la Judicatura. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y este miércoles, desde las 9 horas, continuará en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el proceso de juicio político en contra de las ex autoridades del Consejo de la Judicatura, Wilma Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. En este contexto se llevará a cabo la prueba testimonial. Los exfuncionarios son señalados de presunto incumplimiento de funciones. El asambleísta Jorge Peñafiel los acusa de irregularidades en el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Crisis energética. Frente a los constantes anuncios de cortes del servicio eléctrico y suspensión de los mismos, el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, explicó el porqué. Como por ejemplo en la central Agoyán, el caudal promedio de operación es del orden de 120 metros cúbicos por segundo, mientras que el día de ayer llegó a los 2.200 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que ocurre cuando estas centrales hidroeléctricas dejan de operar? Lo que pasa es que en hora pico, cuando la demanda es, por ejemplo, 4.200 megavatios, tenemos indisponible la generación de estos 2.000 megavatios que quedaron sin poderse utilizar. Coca-Cola Sinclair desde el día de ayer, después de las 10.000 partes por millón, ha venido bajando a una tasa que todavía no llegaba a la necesaria para poder abrir las compuertas y poder turbinar y poner en operación la central hidroeléctrica en toda su capacidad para atender la demanda eléctrica de todo el país. La caída de las partes por millón, los sedimentos en la captación de Coca-Cola Sinclair de 10.000 partes por millón ha venido sucediendo desde ayer a una tasa de crecimiento que todavía no era posible el día de hoy restablecer la capacidad total de esta central hidroeléctrica. Nosotros hemos estado tratando de anunciar, apenas hemos sabido de la situación y de los posibles cortes eléctricos y evidentemente una de las cosas que estamos buscando es tratar de prevenir los cortes lo más posible. En ese sentido yo entiendo la frustración y la molestia que puede causar que nosotros avisemos algo tarde el tema, pero estamos siempre tratando de empujar lo máximo posible el tema de tener cortes eléctricos. Y prefiero una frustración por una comunicación mal planteada a veces que por estar sin energía eléctrica, que es lo que todos queremos evitar.
Uno de los sectores que se vio afectado por las intensas lluvias fue el petrolero, pues las válvulas de transporte de crudo fueron cerradas en Napo. De manera preventiva por las intensas lluvias, especialmente en Napo, que aceleraron la erosión regresiva del río Quijos, el oleoducto de crudos pesados OCP anunció la suspensión de operaciones y el cierre de las válvulas en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del cantón El Chaco. En un breve comunicado, OCP anunció que declaró la fuerza mayor por la eventual afectación a la infraestructura del oleoducto en el sitio mencionado. Es que las precipitaciones que ya afectaron hidroeléctricas y poblados también ponen en riesgo el transporte de crudo. El problema de la erosión regresiva es que puede causar daños a la infraestructura, pues debilita el suelo donde se encuentran los oleoductos. Estos se pueden romper y generar contaminación. Además, las obras de captación de la central hidroeléctrica más grande del país, la Coca-Codo Sinclair, se encuentran a pocos kilómetros del oleoducto afectado, por lo que podrían verse amenazadas. Manejado por empresas privadas, el OCP es uno de los principales ductos de transporte del crudo ecuatoriano. Su capacidad diaria de transportación es de 450.000 barriles, aunque actualmente transporta 207.000, lo que representa aproximadamente el 43% de la producción nacional. Por su parte, hasta el cierre de este informe, el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE de Petroecuador continuaba operando de manera normal. Tania Loor, Noticias Oromar. Por su parte, en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos prepara un plan de contingencia para evitar pérdidas humanas. Las lluvias registradas en el último fin de semana han provocado diversos daños a lo largo del Ecuador. No es la excepción en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, que conforman la zona 6, en donde varios tramos viales se han visto afectados por la caída de material rocoso. Tuvimos dos problemas en la cuenca Girón Pasaje y en la cuenca Moyeturo Naranjal. Al momento se encuentran ya trabajando el MTOP en el tema vial. Hubo también afecciones en la vía por Guarumales, sin embargo de aquello en este momento lo que más nos preocupa es el tema de afección a bienes y a personas. Por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se realiza el levantamiento de información de los daños en ese lugar. No obstante, preocupa el estado de las parroquias de Taixa y Huamboya en Morona Santiago ante el desbordamiento del río Pastaza. Lamentablemente ahí tenemos dos comunidades que están siendo afectadas, que el único ingreso es vía fluvial o vía aérea. Se ha gestionado ya una aeronave de ala rotatoria para que podamos realizar la evaluación allá. Entendemos están en estas horas tratando de llegar al punto. Sin embargo, ya hemos tenido posiblemente la afección a personas que se quedaron aisladas en un islote. Mientras tanto, en la capital Azuaya, hasta el momento, solo se ha registrado el aumento de los caudales en los principales afluentes de la urbe. Sin embargo, efectivos de la Casaca Roja se mantienen en alerta para brindar apoyo en otras partes del país. Cuenca es jefatura zonal de 5 provincias, especialmente el oriente. Nosotros estamos muy atentos a cualquier situación para darle el soporte necesario a nuestros compañeros bomberos. Y la vía Aloa-Santo Domingo se encuentra cerrada por daños en el puente sobre el río Guarrasil en el kilómetro 90. Desde las 10:30 de la noche de este 16 de junio, la vía Aloa-Santo Domingo fue inhabilitada por daños registrados en el puente sobre el río Guarrasil en el kilómetro 90. Esto ocasionó que para tempranas horas de este 17 de junio, ciudadanos deban tomar otras alternativas para movilizarse. Además, desde la prefectura se realizan inspecciones para determinar el trabajo para desarrollar en el lugar. Recordar la ubicación geográfica que estamos actualmente, que es sobre la cordillera de los Andes, y fue la acumulación de agua que se presentó sobre las cunetas, lo que obstaculizó el paso normal de estas lluvias y en días anteriores también habíamos presenciado una ligera fisura. Al momento de lo que conocemos tenemos que colocar 2 alcantarillas de manera urgente de ida a Santo Domingo y de ida a Quito para fortalecer el puente. Quienes cruzaban este puente caminando argumentaron que al vivir en sectores aledaños a esta vía, el escenario es frecuente y recalcaron la falta de mantenimiento que según ellos hay en esta estatal por parte de las autoridades competentes. No dan mantenimiento, yo no he visto que están dando mantenimiento, ningún puente de lo que corresponde a la prefectura de Santo Domingo. Esta ruta se encuentra siendo vigilada por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador las 24 horas del día, por lo cual recomiendan tomar rutas alternas. Y solo la vía Merced, al momento todo está cerrado. CTS va a mantener las 24 horas.
en los 3 turnos diferentes. La vía Loac Santo Domingo permanecerá cerrada hasta nueva disposición, esto con el fin de evitar que el puente afectado muestre mayor problema debido a las condiciones climáticas. Y hablando de la situación vial, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, dispuso la declaratoria de emergencia en la red vial estatal Baños Puyo. Con esta actualización, amigos televidentes, cuando son las 12:34, hacemos un alto a la información. Ya regresamos con más. Salud Pública. 12:38, amigos en casa, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando y en este sentido contarles que el personal sanitario del Hospital José Carrasco Arteaga del IES en Cuenca se armó de valor, aunque con un poco de temor a las represalias, para informar sobre la situación de la Casa de Salud. Y yo creo que se va a cambiar algún día el hospital. A Cristian Bravo, ortopedista infantil, se le quiebra la voz al narrar lo que sucede en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, en la capital azuaya. Y lamentablemente eso termina en una mala atención para nuestros pacientes, que no tienen medicaciones, antibióticos, analgésicos, no tienen insumos. En mi caso no hay prótesis de caderas, no hay procesos para problemas de artroscopía, no hay clavos de Kirchner, o sea... Una situación que empeora con el pasar de los días, agrega Soraya Puertas, médico intensivista. Lo dice con conocimiento de causa como exgerente de la Casa de Salud. Yo fui gerente 2 meses, desde el mes de abril hasta el día viernes, y efectivamente tuve mucho bloqueo desde Quito. No había presupuesto, me encontré con un hospital que no tenía presupuesto, porque efectivamente la gerencia anterior había comprometido nuestra célula presupuestaria en pagar procesos del año pasado. Entonces, obviamente para este año no quedó nada o quedó muy poco. Inclusive de aquí propiamente del hospital tuvimos mucho tema de meterle el pie. El asunto es que esa persona es nuevamente el gerente del hospital del IES de Cuenca, de quien el personal sanitario no tiene la mejor referencia. El magíster Héctor Martínez. Lo que estamos pidiendo los médicos ahora realmente es de que se ponga una persona que sea completamente pegada a la institución, ojalá fuera de aquí mismo, un médico que tenga el perfil que pide la 468, que sea gerente en salud, debido a que las otras administraciones también hemos tenido muchos problemas de desabastecimiento por la falta de gestión. Paralelamente se investiga el caso de una niña que fue operada de manera equivocada y que tras la misma se tomó la decisión de separar a la especialista de gerencia. El IES evalúa eliminar las jubilaciones especiales de trabajadores en áreas de riesgo. El presidente del Consejo Directivo sostiene que todos los aportantes deberían regirse por un mismo sistema. Terminar con algunas jubilaciones especiales es una de las reformas que actualmente evalúa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o por lo menos es lo que recientemente señaló Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, en una entrevista televisiva. Según la Ley de Seguridad Social, estos afiliados al desempeñar actividades consideradas insalubres o de riesgo tienen derecho a jubilarse con un menor número de aportaciones que el resto, lo que les permite acceder más temprano a la pensión por vejez. En este rango ingresan los aportantes que se desempeñen en los sectores cementero, azucarero, gráfico y de telecomunicaciones. A pesar de que el tema está en análisis, expertos en seguridad social señalan que las jubilaciones especiales están reconocidas en instrumentos internacionales y en las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Además, recalcan que dichas jubilaciones deben estar bien enfocadas para que cumplan con la finalidad de dar protección a estos trabajadores que laboran en condiciones de riesgo, pero no consideran adecuado que se esté buscando eliminarlas. Sin embargo, en el caso de los trabajadores y extrabajadores de la industria del cemento, la Corte Constitucional emitió una sentencia en noviembre de 2023 en la que dispuso al presidente Daniel Noboa que presente un proyecto de ley a la Asamblea para regular la situación de este grupo de afiliados. La Corte dispuso esta medida tras haber aceptado la inconstitucionalidad de las normas que regulan las fuentes de financiamiento de la prestación de pensión jubilar especial. En su análisis, el organismo de control detectó que las fuentes de financiamiento son insuficientes para asegurar que la pensión jubilar especial esté disponible para sus actuales beneficiarios y menos para los futuros trabajadores de la industria del cemento. Sin embargo, el organismo dispuso que hasta la aprobación de esta ley, quienes ya tenían derecho a acceder a la prestación de pensión jubilar especial, al momento de la notificación de la sentencia puedan hacerlo. María José Pino Argote, Noticias Oromar.
El alcalde de Quito removió a 7 altas autoridades del municipio. Revisemos. La mañana de este lunes, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, confirmó los primeros cambios en su equipo de trabajo, tras un año de gestión que ha estado marcado por críticas a su administración. El primer cambio en el municipio fue en la gerencia del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, quien reemplazó a Víctor Hugo Villacrés. Pero existen 6 variantes más que se sumarán a su equipo de trabajo, así Grace Rivera, quien será la nueva secretaria de Planificación, Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación, Silvana Aro, secretaria de Inclusión Social, Paola Romero, secretaria de Desarrollo Económico y Productivo. Alexander Lafebre estará al frente de la empresa de Hábitat y Vivienda, además de Jorge Cisneros, nuevo titular de la Secretaría de Cultura. Vamos a encargar, tenemos que hacer unos últimos temas con Jorge en la Secretaría de Cultura. Tiene formación en Antropología aplicada a proyectos de desarrollo social, un posgrado justamente en lo que hace, políticas culturales con base comunitaria, que es muy importante. Actualmente es el director de Cultura de Espacio Público, en el Espacio Público, Cultura en el Espacio Público. Qué importante en esta administración, y tiene experiencia en lo público desde el Ministerio de Cultura, en el Patronato San José y también en la Secretaría de Cultura. Por otro lado, el alcalde Pavel Muñoz señaló que en el transcurso de la semana se reunirá con los técnicos encargados para analizar el tema de la mediación con la empresa que adquirió los trenes del Metro de Quito hace 10 años y trabajar en un acuerdo para la contratación del mantenimiento. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El jueves comenzaría la construcción de una de las 2 cárceles de máxima seguridad que el presidente de la República, Daniel Noboa, prometió en campaña. En este momento pasamos a revisar algunos detalles de la obra. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. La construcción de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena se concretará el próximo jueves 20 de junio. Ese día, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores tiene previsto adjudicar la edificación del nuevo centro penitenciario por un monto referencial de $52,1 millones. Luis Saldumbide, director del Servicio Nacional, detalló que el proceso de construcción de esta cárcel tomará cerca de 300 días, por lo que su inauguración podría darse en 2025. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características: módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales. Aspectos inéditos en las actuales prisiones ecuatorianas. Según se planteó en un inicio, en dicho centro penitenciario se pretende recluir a los líderes de las bandas criminales. Cabe recalcar que la segunda cárcel se había propuesto construir en la amazónica provincia de Pastaza, pero hasta el momento este proyecto estaría suspendido. Rolando Ramos, gobernador de la provincia, aseguró que por el momento el tema de la cárcel está suspendido. Ramos indicó que en Pastaza todavía no se determina la fecha en la que se iniciaría la construcción, pero que el proyecto es un hecho, puesto que ya existen los recursos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. (12:46) y mucha atención porque 3 hombres fueron asesinados al sur de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Las víctimas conversaban en los exteriores de una tienda cuando fueron baleadas por sicarios que se movilizaban en un vehículo. Ocurrió en el sector de la Ciudadela, Barrio Lindo, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Hombres que se movilizaban a bordo de un vehículo negro abrieron fuego en contra de 3 hombres que se encontraban reunidos en los exteriores de una tienda. Los disparos procedentes de un arma tipo fusil pusieron fin a la reunión de amigos. 2 de los ciudadanos perdieron la vida en la escena. Uno intentó ponerse a buen recaudo, pero sus esfuerzos no sirvieron de nada. Una cuadra más adelante fue alcanzado por los proyectiles. Testigos aseguran que escucharon cerca de 30 detonaciones. Las víctimas fueron identificadas como Willington M, de 27 años, Fernando V, de 45 y Julio César V, de 42. Los agentes indicaron que uno de ellos registraba un proceso judicial por estafa. A consecuencia de este hecho perpetrado cerca de las 16:30 del lunes 17 de junio, un vehículo estacionado y varias viviendas sufrieron daños en sus paredes por los orificios que ocasionaron las balas. Cabe recalcar que en dicho sector se reúnen jóvenes todos los días, pese a que no es el primer ataque armado en la zona que deja múltiples víctimas. El móvil del triple crimen aún es materia de análisis.
María José Primo Argote, Noticias Oromar. Pasamos a la provincia de Manabí, y es que un hombre fue asesinado hace pocos minutos en el sector El Florón de Puerto Viejo. Testigos informaron que la víctima fue perseguida por sus verdugos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, pese a sus súplicas, quien pedía a los sicarios que no lo mataran. Estos no se detuvieron y realizaron su cometido. La policía llegó hasta la escena y realizó el levantamiento del cadáver y también recabó los indicios balísticos. Y pasamos a revisar las últimas muertes ocurridas en la provincia del Guayas. En uno de los casos, un comerciante fue asesinado tras el asalto a su local. San Borondón, cantón de Guayas, volvió a registrar una muerte violenta. La noche de este lunes asesinaron al propietario de un restaurante identificado como Johnny Delgado. El hoyo occiso se encontraba al interior de su vehículo cuando fue acribillado por sus verdugos. La policía investiga si este crimen obedecería al delito de extorsión, y es que según información preliminar, la víctima se habría negado en varias ocasiones a pagar la denominada vacuna. Ante este hecho violento, Juan José Yunes, alcalde del cantón, exigió una fuerte intervención militar para evitar que la ola de violencia siga infectando a San Borondón. Una escena similar se registró en otro punto de Guayas, específicamente en el kilómetro 12 de la vía Daule-Guayaquil. Sujetos armados entraron a robar en un negocio y justo cuando emprendieron su huida, el propietario del establecimiento pretendió golpear a uno de los sospechosos, pero este le disparó. Dicho accionar lo dejó gravemente herido, pero minutos más tarde falleció. Y en la ciudad de Guayaquil, una cámara de videovigilancia captó el momento en el que delincuentes que se movilizaban en un automóvil perpetuaron un ataque armado en contra de un hombre que se encontraba en las calles San Martín y Leonidas Plaza. Según información extraoficial, el objetivo de los sicarios habría fallecido. No obstante, se reportó que un ciudadano resultó herido como víctima colateral. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y esta mañana el cantón Sucre volvió a ser escenario de una muerte violenta. Según medios digitales, un hombre fue asesinado mientras caminaba por una vereda de dicha localidad. La víctima fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo sin vida sobre la calzada. Según indicaron las autoridades policiales, estos casos corresponderían a una guerra por el microtráfico entre bandas delictivas que operan en dicho punto del país. Desde el domingo 16 de junio, este cantón ha registrado al menos 5 muertes violentas. Y elementos de la Policía Nacional frustraron el ingreso de artefactos explosivos y droga al Centro de Privación de Libertad El Rodeo de Puerto Viejo en la provincia de Manabí. Los uniformados realizaban un patrullaje de control en el perímetro del recinto carcelario cuando identificaron una funda color negro en cuyo interior se halló una granada de mano y también 1 kilo de marihuana. Esta acción policial no deja personas detenidas. Pasamos a la provincia de Imbabura, donde efectivos militares realizaron operaciones de control de armas, municiones y explosivos CAMET en la parroquia Buenos Aires, obteniéndose el decomiso de aproximadamente 29.000 sacos de material aurífero, explosivos Explogel, explosivos taconados, cápsulas ordinarias. Además, se realizó el decomiso de gasolina, plantas de energía, bombas de agua, poleas, motosierras, taladros y también se logró inhabilitar cerca de 11 cambuches. Los uniformados indicaron que lo decomisado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Y en otra información, John L., quien mantiene una alerta roja por el presunto delito de asesinato, fue extraditado desde Estados Unidos. La policía informó que en coordinación con la Unidad Nacional Interpol ejecutó la extradición del ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien es uno de los acusados en el asesinato de 2 personas en el cantón de Lec, provincia de Cañar, en el año 2014. El sujeto fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para que se determine su situación legal y judicial. Juan Eduardo García, alias Ngara Pichu,
presunto aliado de Colón Pico, fue aprehendido en una finca ubicada en el sector de la Sexta del cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Según el reporte, el sujeto trató de darse a la fuga y al percatarse de la presencia militar, justamente lo que motivó a los uniformados a realizar un rastrillaje exhaustivo en el área. Entre los objetos incautados constan 2 carabinas de fabricación artesanal, una pistola calibre 9 milímetros, 9 municiones, un dron y también 3 radios tipo Motorola. Narcotráfico. Un laboratorio de producción y procesamiento de droga fue destruido por efectivos militares. El centro fue hallado en la parroquia Tobar Donoso del cantón Tulcán, en la provincia de Carchi. Los uniformados indicaron que el laboratorio pertenecería a posibles grupos ilegales armados que actúan al margen de la ley, en el límite político internacional. Entre los indicios se encuentran tanques de 55 galones de polietileno, cilindros de gas licuado de petróleo, también canecas de 25 galones de ácido sulfúrico y tanques de 55 galones de propil acetato. Todos estos son químicos que sirven para el procesamiento de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y una carga de droga valorada en $60 millones en el mercado europeo fue decomisada a 258 millas náuticas de la isla San Cristóbal. El 16 de junio del 2024, aproximadamente 250 millas náuticas de la isla San Cristóbal y 350 millas náuticas del continente ecuatoriano, mediante el empleo de unidades navales y aeronavales de la Armada del Ecuador, se aprehendió una embarcación, lancha tipo Panga, de nombre Karina 2, matrícula B-04-06625, con 3 personas a bordo y con 40 bultos de presuntas sustancias sujetas a fiscalización. Es un cargamento de cocaína valorado en $30 millones en el mercado norteamericano y en $60 millones en el europeo. Que este es un duro golpe para las economías ilícitas que pretenden usar las rutas marítimas del Pacífico Sur para el tráfico ilegal de estupefacientes. También se decomisaron canecas de combustible. La carga tenía un pesaje aproximado de 1,5 toneladas de droga. Precautelando permanentemente la seguridad de los espacios acuáticos para beneficio de todos nuestros conciudadanos. En la operación también participó la policía y según el bloque de seguridad, estas acciones son parte de la lucha contra los grupos narcoterroristas. Belén Mendoza, Noticias Romar. (12:56), amigos televidentes, momento de hacer un alto en la información, pero mucha atención porque Emelec ya tiene nuevo director técnico. Después de estos consejos comerciales, Ligner Mendoza les tendrá los detalles. Ya regresamos. Operativo policial. Estamos de vuelta. Mediante acciones investigativas se logró la aprehensión de 4 sujetos por estar implicados en los delitos de secuestro y extorsión. Los hombres fueron capturados en medio de allanamientos a 3 inmuebles ubicados en la comuna San Lorenzo del Mate, en el cantón Villamil Playas de la provincia del Guayas. También se indicó que los individuos estarían vinculados al robo en ejes viales. Uno de los implicados registra antecedentes penales. Entre los indicios vinculantes constan 3 armas de fuego, cartuchos y 7 terminales móviles. Y en la Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, 4 delincuentes asaltaron a un motorizado, lanzándolo al suelo y golpeándolo en reiteradas ocasiones para posteriormente darse a la fuga a bordo del liviano vehículo. El robo se registró cerca del Parque Vicente León y quedó registrado por una cámara de videovigilancia del sector.
Y mucha atención porque en Machala, provincia de El Oro, 2 restaurantes de comida china fueron clausurados. Miembros de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, visitaron dichos establecimientos. Durante la inspección, los técnicos presenciaron cárnicos podridos en cámaras de frío dañadas, también cucarachas en las cocinas, bodegas e incluso en los utensilios también había insalubridad. Además, decomisaron bebidas alcohólicas de Perú que habrían entrado por contrabando. De manera inmediata, los locales fueron clausurados por condiciones insalubres. Una de la tarde con 30 minutos, amigos en casa, ha sido un gusto poderlos acompañar. Pasen bien, excelente tarde.